¿Qué tal, hermanos distinguidos televidentes? Estamos otra vez en su programa Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel y queremos seguir compartiendo el catecismo de la Iglesia Católica. Y hoy vamos a hablar de 3 numerales específicos, 128, 129 y 130. Los mismos tienen como título del conjunto la unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Va a ser un programa definitivamente muy interesante porque es muy probable que aclare dudas sobre algún tipo de lenguaje propio de la Iglesia que se utiliza en las prédicas, que en los libros, en las reflexiones y muy probablemente también, ¿por qué no?, el mismo lenguaje bíblico lo utiliza y veremos la importancia de este concepto de la unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero antes de entrar en materia, vamos a ver el primer video que tenemos preparado porque nos va a ayudar a tener una visión de conjunto de lo que queremos conversar, porque queremos ver un poco el Antiguo, el Nuevo Testamento, su relación, y vamos a ver un concepto nuevo que vamos a desarrollar que se llama la tipología o figura, que vamos a ir hablando poco a poco. Pero sin más preámbulos, vamos a ver el primer reportaje. ¿Qué dice la Biblia de la Biblia? La Biblia misma nos enseña lo importante que es para nosotros en nuestra relación con Dios. Continuamente nos invita a meditar sus palabras, corregir el camino, me recuerda que no estoy solo, que Dios viene caminando conmigo. Dice muchas cosas más. Leamos los siguientes versículos para saber qué es lo que dice la Biblia de la misma Biblia. Isaías 55, del 10 al 11. Como descienden la lluvia y la nieve de los cielos, y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, para que dé semilla al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra, la que salga de mi boca, que no tornará a mí de vacío, sin que haya realizado lo que yo quería y haya cumplido aquello a que la envié. Palabra de Dios. Salmo 119, del 102 al 105. De tus juicios no me he apartado, pues tú me los enseñas. A mi paladar son dulces tus palabras, más que la miel para mi boca. Tus ordenanzas me han dado la inteligencia, por eso odio cualquier ruta mentirosa. Para mis pasos, tu palabra es una lámpara, una luz en mi sendero. Palabra de Dios. 2 Timoteo 3, del 15 al 17. Además, desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras. Ellas te darán sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Palabra de Dios. Hebreos 4:12. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Santiago 1, del 22 al 25. Pongan por obra lo que dice la palabra, y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Todo el contrario, el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor. Este será dichoso al practicarla. Palabra de Dios. Finalmente veamos Juan 15:3. Esto dice Jesús a sus discípulos. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado. Palabra de Dios. Efectivamente, la palabra de Dios limpia el corazón y la mente de aquellos que la meditan, que la practican, aquellos que la comunican también. Con relación a esta última cita de Juan
15:3, quiero contar una hermosa historia de un santo llamado Arsenio, un discípulo suyo y la Biblia. Cuentan que un novicio le dijo a San Arsenio: «Padre, es que yo leo la Biblia y no se me queda casi nada». El santo entonces mandó al joven sacar agua de un pozo profundo con un canasto empolvado y sucio. Después de 1 hora le preguntó: «¿Has logrado sacar agua?». «Nada», respondió el discípulo. «Todo se sale por las rendijas del canasto». «¿Y el canasto cómo ha quedado?», preguntó el maestro. «El canasto sí ha quedado totalmente limpio, sin polvo y sin basura». «Mira», le dijo San Arsenio, «eso es lo que hace en tu vida la lectura de la Biblia. Aunque no se te quede casi nada en la memoria, la palabra divina te va manteniendo el alma pura y limpia y va alejando de ti la mancha del pecado y la basura de los vicios». Muy bien, hermanos, ¿qué les pareció? Un excelente resumen, este reportaje con textos bíblicos y al final una hermosa anécdota de un santo donde nos explica la importancia de la palabra de Dios, de la Biblia, de las Sagradas Escrituras en nuestra vida. Y también, ¿por qué no?, explicar un poco acerca de la unidad, porque a veces cometemos o tenemos el prejuicio de elegir uno de los dos testamentos como preferidos. Generalmente es el Nuevo, pero también a veces se opta por el Antiguo y no vemos que hay que leer la palabra de Dios en su conjunto, porque es una sola palabra, un solo mensaje, un mismo autor, el que nos quiere llevar toda esa información que limpia, purifica, fortalece el alma. Entonces, todos estos textos de la Biblia, que hablando de la misma Biblia, nos permite entrar en contexto de lo que queremos hablar, acerca de que veamos la Sagrada Escritura como una unidad. No podemos decir que amamos la palabra de Dios o que aprovechamos al máximo toda su virtud, todo su poder, su riqueza, si nos circunscribimos a un solo testamento. Si nos ubicamos solamente en un testamento, ya sea el Nuevo o el Antiguo, tenemos que verla en su conjunto. Es evidente que para nosotros es más fácil el Nuevo, tiene un lenguaje más cercano, nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, poco a poco, conforme pasa el tiempo, veremos que cuando vamos leyendo el Antiguo Testamento nos va a llenar de mucha alegría y fortalecer el alma. Tiene mucha humildad, mucha humanidad, y va a ser fácil que nos podamos identificar con varios de esos personajes. Vamos a ver el siguiente reportaje que nos ilustra un poco acerca de esto que estamos hablando. Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento abarca principalmente la historia del pueblo de Israel y su espera del Mesías. Podríamos decir que esta colección de 36 libros apunta de manera general a la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, particularmente a la pasión, muerte y resurrección. La Iglesia reconoce que estos libros son divinamente inspirados, es decir, son verdadera palabra de Dios. Por ende, siempre ha rechazado la idea de prescindir del Antiguo Testamento, pues a veces se usa el pretexto de que el Nuevo Testamento lo ha hecho caduco. Lo que sí nos advierte el Catecismo de la Iglesia Católica es que los libros del Antiguo Testamento pueden contener algunos elementos imperfectos y pasajeros. Por esa razón vemos de vez en cuando a Jesús perfeccionando la antigua ley. Por ejemplo, en el Sermón de la Montaña podemos leer en Mateo 5 del 43 al 44 lo siguiente: «Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores». Palabra de Dios. Queda claro que Jesús viene a perfeccionar esos elementos imperfectos o pasajeros que tiene la antigua ley de Moisés, y que fueron permitidos, entre otras cosas, por la dureza del corazón de aquel pueblo, como dice en Mateo 19:8. Moisés, teniendo en cuenta la dureza de su corazón, les permitió repudiar a sus mujeres, pero al principio no fue así. Palabra de Dios. La Iglesia reconoce que los libros del Antiguo Testamento dan testimonio del amor salvífico de Dios. Contienen enseñanzas sublimes sobre Dios. Contienen una sabiduría salvadora acerca de la vida del hombre.
encierran admirables tesoros de oración, como por ejemplo los Salmos. En estos libros del Antiguo Testamento se esconde el misterio de nuestra salvación. Muy bien, hermanos, ¿qué les pareció? Excelente lo que estábamos hablando, la importancia del Antiguo Testamento y cómo él tiene riqueza insondable para nosotros. Solamente hay que tener el cuidado, como siempre la Iglesia ha enseñado, que hay que leer el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, porque efectivamente tiene algunos elementos pasajeros y caducos. Recordemos cuando hablamos de la revelación divina y de su progreso, su avance, que efectivamente no podemos nosotros de buenas a primeras pretender que los personajes del Antiguo Testamento, sobre todo de los primeros libros, por ejemplo, como del Génesis, tuvieran el alcance moral que podrían tener, por ejemplo, los apóstoles, que fueron fruto de un proceso de desarrollo de la revelación. Entonces, no podemos nosotros escandalizarnos si hay comportamientos que nos parecen, por decirlo así, poco incluso honorables. Hay un ejemplo típico de esto, como el Antiguo Testamento en muchas ocasiones se alegra a la gente cuando le va mal a su enemigo o cuando el enemigo sufre la derrota, o incluso piden calamidades para los enemigos. Esos son elementos propios del progreso y el avance que la revelación divina va dando poco a poco, cuando hasta llegamos a la plenitud donde Jesús nos pide que amemos a nuestros enemigos y que oremos por nuestros perseguidores. Entonces ahí tenemos que ver el contexto, pero sin embargo no dejan de tener gran riqueza cuando vemos a cada uno de sus personajes, por mencionar a Abraham, a Isaac, Jacob. Todos estos personajes muestran de manera vívida muchas veces nuestra realidad y lo que somos, y cómo a veces, como a ellos las pasiones nos dominan, pero a pesar dentro de nosotros mantenemos una cierta fidelidad, un cierto apego a nuestro Señor. Muy bien, vamos a ver el numeral 128, que es el primero de esta serie que vamos a analizar sobre la unidad del Antiguo y Nuevo Testamento. Dice así el numeral 128. La Iglesia ya en los tiempos apostólicos, confiérese 1 Corintios 10:6, 1 Corintios 10:11, Hebreos 10:1 y 1 de Pedro 3:21. Y después, constantemente en su tradición, esclareció la unidad del plan divino en los dos testamentos, gracias a la tipología. Esta reconoce en las obras de Dios en la antigua alianza prefiguraciones de lo que Dios realizó en la plenitud de los tiempos, en la persona de su Hijo encarnado. Muy bien, el numeral tiene dos palabras que quisiéramos destacar. Habla de tipología y también habla de prefiguración. Estas dos palabras quisiéramos buscar textos en la Biblia y voy a leer algunos textos que están aquí. Por ejemplo, lo que mencionamos, 1 Corintios 10:6, dice así la palabra de Dios. Estas cosas sucedieron en figura para nosotros, para que no codiciáramos lo malo como ellos lo codiciaron. 1 Corintios 10:6-11. Estas cosas sucedieron en figura para nosotros, para que no codiciáramos en ello lo que estaba mal. Versículo 11. Todo le acontecía en figura y fue escrito para aviso de los que hemos llegado a la plenitud de los tiempos. Aquí vemos dos textos. Uno habla de que lo que pasó en el Antiguo Testamento sucedió como un mensaje, como una advertencia para que no cometieran los errores que cometieron en el pasado. En el otro nos dice que esto también ocurrió como figura para que nosotros pudiéramos, efectivamente dice, fue escrito como aviso, una advertencia. Cuando veamos otros textos veremos a qué se refieren esos avisos y esas advertencias. Pero aquí se utiliza la palabra figura. En el catecismo se usaba la palabra prefiguración
y tipología. Estas dos palabras, una, la tipología, generalmente para nosotros significa muchas veces la característica propia de algo. La tipología es el estudio de las diferentes características propias de algún aspecto. Por ejemplo, podríamos hablar del tipo, cuando hablamos, por ejemplo, del tipo de sangre, hablamos de las diferentes clasificación propia de la sangre, así podríamos hablar de tipo. Pero sin embargo, en la Biblia, lo que se refiere la tipología es fundamentalmente a que encontramos precisamente características, el estudio de características de situaciones, momentos similares que se dieron en un momento y en otro. En este caso, en el Antiguo, proyectado en el Nuevo Testamento. Cuando veamos los textos veremos a qué se refiere. Prefiguraciones es un acontecimiento que es como un anuncio, como una preparación de lo que iba a ocurrir posteriormente. Una llamada prefiguración conocida, por ejemplo, es cuando nosotros vemos cómo se comparará el arca de Noé, por ejemplo, con la iglesia. Cómo el arca fue una barca que salvó al pueblo. De la misma manera, esta arca es la iglesia donde nos salvamos de las aguas que vienen, las aguas del pecado que vienen a destruirnos. Entonces, es un ejemplo solamente de alguna prefiguración o tipología que podríamos mencionar. Vámonos al cambio y después del cambio vamos a seguir leyendo algunos textos que nos hablan acerca de la tipología. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en su programa Catequesis Viviente y estamos hablando de la unidad del Antiguo y Nuevo Testamento a la luz de lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Estábamos hablando en el segmento anterior acerca de las prefiguraciones, tipologías y demás. Ahora, estuvimos hablando un poco de un ejemplo de una tipología. Miren, por ejemplo, cómo nos habla ahora dos textos que quiero leer. Uno va a ser el texto de Hebreo, lo que el mismo catecismo nos citaba, y el otro de Pedro, de la primera de Pedro. Vamos a ver primero Hebreos, dice la palabra de Dios. No conteniendo en efecto la ley más que una sombra de los bienes futuros, no la realidad de las cosas. No puede nunca, mediante unos mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, dar la perfección a los que se acercan. El otro texto, primera de Pedro 3 del 20 al 21, dice la palabra de Dios. En otro tiempo incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios, en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvadas a través del agua. A esta corresponde ahora el bautismo que os salva y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo. Aquí vemos dos ejemplos de tipologías, prefiguraciones. Por ejemplo, en Hebreo se dice que los sacrificios que se presentaban en el pasado no podían quitar el pecado, no podían liberarnos, no podría ser algo permanente, ya que tenían que repetirse una y otra vez. Por lo tanto, como dice tanto la carta a los hebreos, la sangre de los machos cabríos y toros no puede liberarnos del pecado. Pero esos sacrificios eran figuras, tipología, preparación, anuncio o figura, como dice el texto, del sacrificio pleno que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros en la cruz. Bien, hay un sacrificio, en el pasado el sacrificio era de animales, pero en el Nuevo Testamento es de nuestro Señor. De hecho, el mismo Señor se presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él mismo se
usa la figura de aquel animal que se usaba para sacrificar, y él dice que las profecías también decían que era un cordero sin mancha, sin defecto. En este caso, en cuanto al animal, se refería a que obviamente no tuviera ningún tipo de problema corporal. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, que no tendría mancha ni defecto, era que tenía una pureza absoluta, estaba libre de todo pecado y por lo tanto podía ofrecerse ya no por él mismo, sino por los demás. Entonces, aquí vemos estos ejemplos de prefiguraciones, tipologías, figuras, anuncios que se dan en el Antiguo Testamento. En 1 Pedro, que hacen una interesante comparación de cómo el arca de Noé lo salvó de las aguas, de esta misma forma, pasando por las aguas, igual que el arca, que es medio de salvación, el bautismo, ahora para nosotros pasando por las aguas, nos salva y nos libera de la muerte. Entonces, ven, usan el arca de la alianza, perdón, el arca de Noé, el agua, que se usa en el bautismo, y el pasar por las aguas, igual que pasa con el bautismo, lo usan como figura. Vemos que la misma Biblia usa las prefiguraciones y tipologías. ¿Qué nos dice esto? No se trata de ejemplos forzados o figuras que se usan alegremente. Si le vemos la lógica, vemos cómo en el Antiguo Testamento se encuentran todas estas figuras que nos ayudan a comprender en plenitud el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque efectivamente, como dijimos, la Biblia es una sola. Puede tener muchos autores, muchos libros, pero es uno y el mismo mensaje. ¿Por qué? Porque tiene el mismo autor. Por lo tanto, se pueden dar estas prefiguraciones. A pesar de las diferencias o años que separan algunos libros, la cultura y los autores diferentes, ahí vemos la mano invisible del Espíritu Santo, porque de otra forma sería imposible que libros escritos por personas tan diversas en diversas épocas, con también contenidos y objetivos diferentes, podríamos encontrar esta coincidencia. Esto es solamente un milagro por la gracia de Dios, porque Dios es el mismo autor. En ningún otro libro donde se hace una colección de diferentes textos que tienen diferencias tan grandes en tiempo y de autores podría darse una cosa como esta. Es porque hay una misma mano que va guiando todo el caminar de las Sagradas Escrituras. Entonces, he ahí lo que encontramos nosotros en la Iglesia ve en la tipología prefiguraciones o figuras como la misma Biblia menciona sobre lo importante de la unidad de los dos testamentos y cómo este lenguaje que muchas veces nos resulta un poco desconocido para nosotros, parecieran figuras poéticas en las que se habla de esta manera, no encontramos dificultad porque no nos percatábamos de este concepto de unidad del Antiguo y Nuevo Testamento y de esto que nos enseña la Iglesia, que es prefiguración y tipología. Muy bien, vamos a ver el siguiente reportaje que va dando coherencia. Recuerda que el primer reportaje nos habló de la Escritura hablando de sí misma. Habló un poco del Antiguo Testamento, ahora queremos hablar del Nuevo Testamento para que vayamos redondeando todo este concepto de unidad de las Sagradas Escrituras. Nuevo Testamento. Contiene 27 libros reconocidos por la Iglesia como inspirados por Dios. Estos libros nos hablan del nacimiento de Jesús, su ministerio de 3 años, su pasión y glorificación, así como los inicios de la Iglesia bajo la guía del Espíritu Santo e incluso de la segunda venida de Jesús. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son el corazón mismo de todas las Escrituras, pues son el testimonio principal de la vida y enseñanzas de Jesucristo, la palabra hecha carne, nuestro Salvador. De los 4 evangelios, la Iglesia afirma su historicidad sin vacilar. Nos dice que comunican fielmente lo que Jesús hizo y enseñó para la salvación de los hombres, y que no hay ninguna doctrina que sea mejor, más preciosa o más espléndida que los evangelios.
Es importante saber que los autores sagrados escogieron solo algunas de las muchas cosas que hizo Jesús y enseñó, como dice en Juan 20:23. Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales, que no están escritas en este libro, palabra de Dios. Juan 21:25. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran, palabra de Dios. Como nos dice San Juan en su Evangelio, no todo lo que hizo Jesús ha quedado plasmado en el Nuevo Testamento. Muy bien, hermanos, ¿qué les pareció? Vimos en la primera parte la Biblia hablando de sí misma, en su conjunto, el Antiguo, el Nuevo Testamento. Hemos comentado un poco acerca de las tipologías. Ahora quisiera leer el siguiente numeral, que es el 129, que nos profundiza un poco más sobre este concepto de las tipologías. Dice así el Catecismo. Los cristianos, por tanto, leen el Antiguo Testamento a la luz de Cristo muerto y resucitado. Esta lectura tipológica manifiesta el contenido inagotable del Antiguo Testamento. Ella no debe hacer olvidar que el Antiguo Testamento conserva su valor propio de revelación que nuestro Señor mismo reafirmó. Confiérase a Marcos 12, 29 al 31. Por otra parte, el Nuevo Testamento exige ser leído también a la luz del Antiguo. La catequesis cristiana primitiva recurría constantemente a él. Confiérase a 1 Corintios 5, del 6 al 8 y 1 Corintios 10, del 1 al 11. Según un viejo adagio, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo. De esta manera, hermanos, nosotros queríamos ir redondeando. Miren lo que nos dice varios conceptos. Lo interesante de esto es que nos dice que no debemos olvidar, a pesar de que se da la tipología, de que el Antiguo Testamento tiene su propia autonomía. No se trata de historias escritas para, como decir que yo escribo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo moderno del cine. A veces hay una película que tiene mucho éxito o una serie y después crean lo que ellos llaman la precuela. ¿Qué es la precuela? La precuela es que hacen una película donde narran cosas que se dieron antes de los acontecimientos que se vieron en la película. Eso le llaman precuela, ¿no? La película trata de una situación. Por ejemplo, si la película tratara de un superhéroe, por decir algo, entonces la precuela es narrar cómo fueron los inicios de ese superhéroe, por decir así. El Antiguo Testamento no es una precuela, no es que algo que se escribió para justificar el Nuevo, tiene su propia verdad, su propia autonomía, su propia historia y debe leerse ahí, de esa forma. Por eso el hecho de que digamos que hay tipologías o que se lee a la luz del Nuevo no le quita su propia realidad y autonomía. Así que tenemos que leerlo así, como lo que es una historia propia, con sentido en todo lo que tiene que ver con la revelación divina. Ahora, ¿qué ocurre? Efectivamente, la riqueza del don del Espíritu Santo realiza de que dentro de la autonomía propia del Antiguo Testamento y también del Nuevo, se entrelazan y encontramos ahí la mano invisible, por decirlo así, del Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras. Entonces a eso se refiere que hay que leerlo con autonomía. Leerlo a la luz del Nuevo Testamento, como también dice el numeral, se refiere a que efectivamente para poder nosotros entender plenamente la enseñanza del Antiguo, tenemos que tener la plenitud. Porque Jesucristo ya nos da una visión completa, siendo Dios hecho hombre, explicándonos exactamente, por decirlo así, cuál era la visión de Dios. Pero tenemos que tener también cuidado. No podemos caer en el prejuicio histórico, que fue lo que mencioné,
querer juzgar a los personajes del Antiguo Testamento o a las situaciones del Antiguo Testamento con nuestros valores del Nuevo Testamento, porque no sería correcto. Es como pretender nosotros ahora agarrar una tribu primitiva que encontráramos en un lugar del mundo y empezar a cuestionar sus comportamientos en cuanto a la moral, a la salubridad, a tantas otras cosas. ¿Por qué? Porque consideramos nosotros lo estamos jugando con nuestros valores y tenemos que ver su propia realidad. Asimismo, en el Nuevo Testamento tenemos que ver cuáles son los verdaderos valores que nos enseñó Jesucristo, pero entender la realidad del Antiguo, que estaban viviendo en una época donde esos valores no estaban tan claros para ellos o eran muy avanzados para su propia realidad. Por ejemplo, imagínense que en el Antiguo Testamento, en la ley, Dios le pone al pueblo de Israel límites de con quién se puede casar, cosa que para nosotros es natural. Para nosotros es impensable hoy en día casarse con la madre, con el padre, con la hermana, con la tía. Ahora para nosotros es impensable porque pasó a ser parte del patrimonio cultural nuestro. Sin embargo, el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, requería que se le explicaran de que eso no era agradable a Dios, porque no tenía un avance moral como nosotros esperamos. Entonces hay que entender y leer de esa manera el Antiguo Testamento, conociendo esas realidades. Por ejemplo, Abraham, por ejemplo, cuando en pasajes de su vida, tiene comportamientos que si los juzgáramos a los ojos de nuestra época, nos parecería cuestionables, como cuando se encontró con el faraón y le mintió y le dijo que esa no era su esposa, sino su hermana, y permitió que el faraón tuviera relaciones sexuales o se acercara a su esposa Sara. Entonces, ese tipo de comportamiento no lo podemos nosotros juzgar con nuestros valores porque estamos hablando de una época primitiva. El valor de Abraham es en medio de esa realidad, de esa situación primitiva, cómo él tuvo fe y entrega y obediencia al Dios que se le revela, para poner otro ejemplo. Entonces, de ahí podemos nosotros ir tomando ya el aspecto de lo que hemos estado leyendo acerca de la unidad del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, la tipología, prefiguraciones, figuras, cómo se puede leer interpretando el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo y el Antiguo a la luz del Nuevo, preservar la autonomía del Antiguo Testamento o de cada testamento y saber que en medio de esa autonomía se dan esta belleza que son las prefiguraciones o tipologías que mandan un mensaje completo para nosotros. Vámonos a un cambio y vamos a ver en el siguiente bloque textos que nos muestran otros aspectos de la tipología y también veremos cómo el último reportaje. Bien, hermanos, ¿qué les parece? Interesante lo que hemos estado llevando adelante sobre el Antiguo, el Nuevo Testamento, la unidad entre ellos, la tipología, cómo se lee el Antiguo en el Nuevo y el Nuevo se puede ver en el Antiguo. Y vemos cómo San Agustín quería repetir esa frase que diríamos resume lo que hemos estado hablando. Dice San Agustín en el artículo 128 del Catecismo, 129, perdón, dice: según un viejo adagio, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo. Esa frase es un resumen poderoso que hace San Agustín con su poderoso intelecto también de lo que hemos estado hablando a lo largo del programa. Ahora vamos a ver el siguiente reportaje que ya nos habla específicamente de la tipología. Pongamos la atención porque es una explicación bastante clara de lo que hemos estado desarrollando hasta ahora. Tipologías y la unidad de los dos testamentos. Creo que debemos empezar esta lección explicando qué es una tipología. Una tipología bíblica es una prefigura que anuncia en el Antiguo Testamento lo que será una gran realidad en el Nuevo Testamento.
incluso en los tiempos de la Iglesia. Dice el Catecismo que en las obras de Dios de la Antigua Alianza hay prefiguraciones de lo que Dios realizó en la persona de su Hijo Jesús en la Nueva Alianza. En otras palabras, hay muchos personajes, situaciones e historias descritas en el Antiguo Testamento que son muy similares a otras que suceden en el Nuevo Testamento. De las cosas que más me gustan de la Biblia son precisamente las tipologías, pues vuelven apasionante el estudio de las Sagradas Escrituras. Por experiencia te digo que cuando estudiamos con detenimiento estas prefiguraciones, podemos aclarar mucho los mensajes que Dios nos quiere comunicar en su palabra. Uno de los ejemplos de tipología más impactantes de la Biblia es el que hay entre José, el soñador, el hijo de Jacob, y el mismo Jesucristo. La lista de similitudes es larguísima, por eso solo vamos a ver el capítulo 37 del Génesis. Te invito a que consultes cada una de las citas que vienen a continuación para que compruebes por ti mismo que José era pastor. Igual que Jesús, dice, yo soy el buen pastor, dice Jesús. José era el hijo más amado de su padre. Sabemos que Jesús era el hijo amado del Padre. Los hermanos de José no le creían y lo odiaban. Lo mismo va a pasar con Jesús. Rechazaron que José reinara sobre ellos. Igual va a suceder con Jesús. José es enviado por el Padre a los hijos de Israel, de la misma manera que Jesús. Sus hermanos conspiran contra él, pues los hermanos judíos de Jesús también conspiran contra Jesús. Algunos no querían mancharse las manos con su sangre. En el caso de Jesús es Pilatos. Le quitan sus vestiduras. A Jesús también le quitaron sus vestiduras. Es arrojado en un pozo. Bueno, Jesús no es propiamente arrojado en un pozo, pero sí en una cueva, cuando muere. Al regresar al pozo no encontraron a José. Cuando vienen los apóstoles a la cueva, no encuentran a Jesús. José es vendido por monedas de plata, por 20, Jesús por 30, cuesta 10 monedas más. José es llevado a Egipto, igual que Jesús. La lista es larguísima, si siguen en los demás capítulos hasta el 50 van a encontrar cantidad enorme de cosas en las que se parecen muchísimo José y Jesús, y eso es una tipología. Te invito pues a conocer y analizar con calma la vida de José, que la encuentras desde el capítulo 37 de Génesis hasta el 50. Compárala con Jesús y date la tarea de buscar las similitudes entre la vida de ambos. Esta de las tipologías es una de las maneras en las que vemos que el Antiguo y Nuevo Testamento están profundamente unidos y dependen el uno del otro, o como explicaba el mismo San Agustín. El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo. Por esta razón la Iglesia enseña que tenemos que leer el Antiguo Testamento a la luz de Cristo muerto y resucitado. Por otra parte, el Nuevo Testamento debe ser leído a la luz del Antiguo Testamento. Muy bien, hermanos, ¿qué le parece? Ya vamos tomando forma y quisiera compartir con ustedes dos textos bíblicos que nos pueden ayudar a ver otro ejemplo de tipologías, de cómo el Antiguo Testamento se hace manifiesto en el Nuevo. En este caso vamos a hablar de los panes ácimos. Recordemos que en el Antiguo Testamento, específicamente hablando de la Pascua, la celebración de la liberación del pueblo de Israel, de Egipto, una de las cosas que había que hacer era tener panes sin levadura. Son los panes que llaman ácimos. Eran unos panes que no se le ponía levadura y eso tenía todo un significado religioso. Pero ese pan ácimo, libre de levaduras, que en su momento histórico tenía un sentido también de que estamos deprisa, esa masa se preparó rápido porque estábamos a punto de salir rápido de Egipto, de la esclavitud, huir del yugo del faraón. Por eso había que comer con bastón en la mano, de pie y deprisa, porque estamos en tránsito. No era esa celebración de la Pascua, la primera Pascua fue de esa manera.
y saben que para ponerle al pan se le pone levadura para que se fermente y eso lleva un tiempo. No había tiempo de fermentar el pan, había que prepararlo a sí mismo. Entonces ese pan ácimo, que fue parte de la celebración de la Pascua y que se continuó a través de los siglos, el pueblo de Israel celebrando la liberación de Dios, que Dios le realizó de Egipto, se convierte en una figura. De hecho, Jesús le habla a los apóstoles un poco: cuídense de la levadura de los fariseos, dando a entender que cuando la levadura es mala, poniéndola en ese sentido, puede dañar toda la masa. De la misma manera también la levadura tiene una connotación positiva. Jesucristo llega a decir que nosotros tenemos que ser como la levadura, que un poco de levadura, que así es el reino de los cielos, como un poco de levadura fermenta toda la masa. Pero en este caso queríamos ver cómo San Pablo en el Nuevo Testamento, usando esta figura que acabamos de explicar de la levadura y del pan y demás, lo usa como una prefiguración para una catequesis. Miren lo que dice el texto en 1 Corintios 5, del 6 a 8, la palabra de Dios. No es como para gloriarse, ¿no saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Purifíquense de la levadura vieja para hacer masa nueva, pues son ácimos, porque nuestro Cordero Pascual Cristo ha sido inmolado. Así que celebremos la fiesta no con vieja levadura, ni con levadura de malicia e inmoralidad, sino con ácimos de pureza y de verdad. Ven, aquí hay tantas figuras. Primero hablaba de la levadura como algo malo, algo que viene a fermentar la masa, así que tenemos que estar libres, como haciendo esa comparación, ¿no? La levadura es algo malo en este momento, usando el ejemplo. Entonces, la libertad de esa levadura, que es el pan ácimo, que era algo que se usaba en la celebración de la Pascua. Más adelante el ejemplo que dice nos habla un poco acerca de lo que es la Pascua, y ya habla de Jesús con respecto al Cordero. Recuerde que en la Pascua también se sacrificaba y se cenaba un Cordero sin mancha, sin defecto. Pero en este caso no era un sacrificio para el templo, se hacía un sacrificio, se ofrecía el Cordero, pero se consumía en la cena. De la misma manera que nosotros en la nueva Pascua consumimos al Cordero. Ven todas esas prefiguraciones que se dan en el antiguo y se proyectan en el nuevo. Ahora vamos a ver el otro texto, que es un poco más extenso. Nos habla acerca de cómo nos enseña a nosotros el paso del pueblo de Israel en el desierto, cómo nos enseña eso a nosotros hoy día. Miren cómo sirve de advertencia esa realidad. Dice 1 Corintios 10, del 1 al 11. No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaban el mar. Todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero la mayoría de ellos no fueron del agrado de Dios, pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron en figura para nosotros, para que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No se hagan idólatras, al igual que algunos de ellos, como dice la Escritura. Sentándose el pueblo a comer y a beber, y se levantó a divertirse. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron muertos 23,000 en un solo día. Ni tentemos al Señor como algunos de ellos lo tentaron y perecieron víctimas de los serpientes. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron bajo el exterminador. Todo esto le acontecía en figura y fue escrito para aviso de lo que hemos llegado a la plenitud de los tiempos. ¿Ven cómo las experiencias del desierto se relacionan? Pero aquí hay una analogía que al principio quisiera rescatar, y es la siguiente. Miren lo que dice, qué caracteriza a este pueblo. Dice que recibió un bautismo igual que nosotros. ¿Por qué? Porque pasó por el río Jordán. Recibieron el mismo alimento espiritual. Ellos recibieron el maná, nosotros recibimos la Eucaristía, por poner un ejemplo. Nosotros, ellos también lo acompañaba una roca. ¿Y esa roca quién era? Esa roca era Cristo. Y podríamos seguir viendo, aparte de las que
las tipologías que aparecen aquí, podríamos mencionar algunas otras, de que por ejemplo, que así mismo como el Cordero de la Cena Pascual, que nosotros celebramos la liberación de la esclavitud, pero la esclavitud del pecado. De esta forma tenemos un ejemplo de lo que son las tipologías y la importancia que nos presentan ellas en la unidad del Antiguo y el Nuevo Testamento. Esperemos que este programa nos ayude a nosotros a amar más a las Escrituras, a verla a todas en su conjunto y también, ¿por qué no?, a entender un poco más este lenguaje de cómo se hace una figura del Antiguo en el Nuevo Testamento y cómo eso nos sirve, como dice la carta a los Corintios, como aviso y advertencia a nosotros para no cometer los errores que cometieron nuestros antepasados y para vivir con mayor pureza y entrega a nuestra fe. Bien, hermanos, ha sido verdadero placer poder estar con ustedes. Se despide usted su hermano Roquel y nos vemos próximamente en otro programa, Catequesis Viviente, comentando el Catecismo de la Iglesia Católica.